El zumbido misterioso. Bienvenidos a este espacio documental, que es un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, eventos e historias de actualidad. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. También puedes apoyar este podcast convirtiéndote en soporte de este documental o directamente a través de PayPal o con criptomonedas, dejando una contribución en Bitcoin, Ethereum o, si lo prefieres, Solana. Toda la información la encuentras en la descripción de este contenido. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, es un privilegio absoluto abrir nuevamente estos archivos y diseccionar un enigma tan sumamente complejo. Fíjate, imaginemos la siguiente situación. Es de noche, hay un silencio total y absoluto en la calle, pero dentro de la cabeza hay un enorme camión diésel encendido al ralentí. Madre mía, qué angustia. Sí, un motor pesado, vibrando constantemente. Se insonoriza la habitación, se utilizan tapones de espuma de alta densidad para los oídos, se cierran todas las ventanas a cal y canto y no sirve absolutamente de nada. Claro, porque el sonido no está en la habitación. Exacto, está vibrando directamente dentro del cráneo. Ese es el horror visceral al que nos enfrentamos en la exploración de hoy. Un escenario verdaderamente desquiciante que desafía, nuestra comprensión más básica del entorno físico. Totalmente. Porque normalmente, cuando surge un problema médico o ambiental, existe una expectativa de precisión casi de ingeniería. Si hay una fractura, la radiografía muestra esa línea blanca irregular y el diagnóstico es binario. ¿Está o no está? Sí, o si hay contaminación, pues ves el humo oscuro saliendo de una chimenea industrial. Es evidente. Eso es. Pero cuando entramos en el terreno de los fenómenos auditivos inexplicables, esa máquina de rayos X metafórica se rompe por completo. Hoy tenemos sobre la mesa una montaña inmensa de registros históricos, diarios médicos, reportes de sismología y documentos militares desclasificados. Que no es poco material, la verdad. Para nada. La misión de esta exploración detallada es desentrañar uno de los misterios auditivos y psicológicos más persistentes del mundo moderno. Ese zumbido de baja frecuencia que enloquece a quienes lo perciben. Vale, vamos a desgranar esto, porque no solo queremos saber qué es, sino por qué se ha ocultado con tanto celo. Y el objetivo principal de analizar estos documentos es ir mucho más allá del mero ruido acústico. Buscamos analizar a fondo las oscuras y profundas teorías conspirativas que intentan explicarlo. Ajá. Porque ante un volumen de información tan sumamente inquietante y a menudo contradictoria, es vital fomentar el pensamiento crítico. Hay que separar la histeria colectiva de la física real y entender los motivos por los que el secreto institucional prolifera cuando la ciencia oficial no ofrece respuestas. Pues para entender el inmenso impacto humano de todo esto, los registros nos llevan a principios de la primavera de 1992, a la idílica localidad de Taos. Esto está en el estado de Nuevo México. Un lugar muy tranquilo, en teoría. En teoría. Tenemos los testimonios de Bob Salzman y Katanya Salzman. Ellos buscaban precisamente un retiro pacífico en el desierto, aire puro, tranquilidad absoluta. Sin embargo, encontraron un tormento continuo. Ese famoso zumbido bajo y constante. Sí, Katanya Salzman lo describió exactamente como un motor diésel en marcha perpetua. Los atormentaba durante horas, durante días enteros, y además se hacía insoportablemente más fuerte por la noche. O sea, impidiendo el sueño y causando una fatiga mental extrema. Eso es. Finalmente, la desesperación les obligó a hacer las maletas y abandonar su hogar. Y aquí, fíjate, viene el dato crucial. En cuanto cruzaron la frontera del condado, a varios kilómetros de distancia, el sonido se desvaneció por completo. Lo cual proporciona la primera delimitación geográfica clara de este análisis. Es decir, no era una afección neurológica interna que viajara con ellos, era un fenómeno anclado a un lugar específico. Exactamente. Pero los registros históricos muestran que este fenómeno no comenzó en el desierto de Taos. Los primeros informes masivos se documentaron en la ciudad portuaria de Bristol, en Inglaterra, allá por 1971. Y un caso fascinante y mucho más revelador es el de Mike Provost en Windsor, Ontario. Ah, el caso de la frontera canadiense. Ese me dejó helada. Comunidad de investigar, los registros sismológicos locales apuntaron directamente al otro lado del río. Hacia la isla Zug. Eso es.
Se trata de una zona industrial pesada y altamente restringida en el lado estadounidense de la frontera. Y aquí es donde salta la primera chispa real de sospecha gubernamental. Según los registros diplomáticos que tenemos, cuando el gobierno canadiense intentó cruzar la frontera, o al menos enviar técnicos para investigar qué maquinaria en la isla Zug estaba emitiendo ese sonido y proteger la salud de sus ciudadanos, Estados Unidos se negó en rotundo a permitir el acceso. Cerrando la puerta a cal y canto. Sí, invocaron razones de seguridad nacional, dándoles con la puerta en las narices a sus vecinos. Es muy fuerte. Y esa negativa absoluta e injustificada es la semilla perfecta para la desconfianza pública. Cuando un gobierno bloquea una investigación ambiental de salud pública alegando seguridad nacional, la población asume inmediatamente que se está ocultando tecnología clasificada o armamento. Lógico. Ahora bien, para calmar las aguas, la ciencia médica oficial intentó despachar todo este asunto como un simple caso generalizado de tinnitus, lo que se conoce médicamente como acúfenos. Pero a ver, yo creo que hay que rechazar esa explicación categóricamente porque los datos no encajan para nada con los acúfenos. Quienes sufren este zumbido misterioso no reportan el típico pitido agudo o silbido en el canal auditivo. Claro, no es el pitido de haber ido a un concierto muy ruidoso. De vibraciones reales en la cavidad torácica, náuseas severas, episodios de vértigo e incluso hemorragias nasales inexplicables. Sintomatología física muy real. Sí, además un acúfeno te acompaña a donde vayas porque el daño está en los cilios de tu propio oído interno. Pero como vimos con Bob Salzman y Katania Salzman, al alejarse de la zona, la cura es instantánea. Eso es. El componente geográfico descarta el tinnitus casi de inmediato. Y es en esta encrucijada donde el trabajo del geocientífico David Deming, publicado en el año 2004, cambia por completo el paradigma de la investigación. ¿Qué descubrió exactamente? Pues, tras sufrir él mismo este tormento nocturno en su propia casa y agotar todas las explicaciones convencionales, Deming realizó una investigación exhaustiva y llegó a una conclusión sorprendente. Ajá. El fenómeno no es un sonido acústico tradicional. Es decir, no son ondas sonoras de presión viajando por las moléculas del aire. Su investigación concluyó que se trata de energía electromagnética. Espera, un momento. Detengamos esto aquí un segundo, porque es un salto enorme y necesito entender la física detrás de esto. A ver, dime. El sonido, tal como lo conocemos, es aire vibrando y golpeando el tímpano, como la membrana de un tambor. Y la energía electromagnética es la luz visible, son las microondas, es la señal del wifi. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo es físicamente posible que un ser humano pueda escuchar una señal de wifi o una onda de radio flotando en el ambiente? Es como decir que mis ojos pueden saborear los colores. Bueno, es una reacción totalmente lógica, estoy de acuerdo. Pero la biología humana tiene vulnerabilidades sorprendentes. Para entender el mecanismo de cómo se escucha el electromagnetismo, debemos remitirnos a los experimentos del investigador Alan Frey en 1962. Vale. Frey descubrió lo que hoy se conoce como el efecto auditivo por microondas, o simplemente el efecto Frey. Demostró empíricamente que las ondas de radio de cierta frecuencia no necesitan golpear el tímpano. No. Entonces, ¿por dónde entran? Pues en cambio, estas microondas atraviesan el cráneo y son absorbidas por el tejido acuoso que rodea el oído interno, o sea, la cóclea. ¡Madre mía! ¿Y qué le hace esa energía al agua del oído? Genera un fenómeno llamado expansión termoelástica. Las microondas calientan ese líquido microscópicamente apenas una fracción de grado, en una millonésima de segundo. Ah, y al calentarse se expande. Exacto. Ese minúsculo y rápido cambio de temperatura hace que el tejido se expanda repentinamente, creando una onda de choque física microscópica dentro de la cabeza. ¡Qué locura! El nervio auditivo capta esa onda de choque interna y el cerebro la interpreta como un zumbido, un chasquido o un motor diésel. Por eso Alan Frey logró que personas clínicamente sordas, sin tímpanos funcionales, lograran escuchar pulsos de radio. O sea que el sonido se genera directamente en el tejido nervioso. Directamente. Nadie más en la habitación puede oírlo. Ningún micrófono lo registra, porque el sonido solo existe dentro del cráneo de la víctima. Vale, eso es absolutamente fascinante y aterrador a partes iguales. Es literalmente como tener un receptor de radio defectuoso implantado directamente en el cerebro. Sí, es una buena analogía. Pero esto levanta una duda estadística gigante. Si estamos nadando en un mar de ondas electromagnéticas constantemente, porque los registros indican que solo alrededor del 2% de la población en estas zonas de fricción percibe el zumbido.
Pues la respuesta yace en la variabilidad anatómica. Así como hay personas con una visión nocturna ligeramente superior o un sentido del olfato más agudo, ciertos individuos poseen microestructuras en la cóclea o una densidad de fluidos en el oído interno que son excepcionalmente susceptibles a esta expansión termoelástica específica. Actúan sin quererlo como antenas orgánicas. Exactamente. Antenas perfectamente sintonizadas a una frecuencia catastrófica. Bueno, si la ciencia demuestra que esto no es un defecto natural del oído humano generalizado y la acústica natural, como el choque de las olas del océano en las plataformas continentales, no explica en absoluto los casos que ocurren en zonas áridas de interior, entonces la causa debe ser artificial. Alguien o algo está generando esta energía masiva. Lo cual nos lleva irremediablemente a mirar hacia las infraestructuras de defensa. Pero antes de adentrarnos en la primera gran teoría conspirativa sobre las operaciones militares clasificadas, es vital hacer una breve pausa. Muy necesaria, ¿sí? Mantener vivo este nivel de investigación independiente y la creación de este espacio documental requiere un gran esfuerzo. Se invita amablemente a la audiencia que valora esta profundidad analítica a contribuir mediante los métodos detallados en la introducción. Las plataformas de apoyo, las donaciones tradicionales o mediante criptomonedas permiten seguir escarbando en la verdad entre tanto ruido informativo. Así es. Y hablando de ruido invisible, la deducción de que este fenómeno es electromagnético y artificial abre de par en par la puerta a la responsabilidad de la Marina de los Estados Unidos. O sea, explorar la teoría militar es adentrarse en la inmensa maquinaria de la Guerra Fría. La hipótesis postula que el zumbido es un subproducto masivo, un daño colateral electromagnético de las comunicaciones estratégicas de la Marina estadounidense. Estamos hablando del programa TACAMO, ¿verdad? Específicamente, sí. El programa TACAMO, cuyas siglas significan Take Charge and Move Out, iniciado en 1963. He repasado los informes sobre TACAMO y sé que utilizan aviones gigantescos, volando en círculos constantes, arrastrando antenas de kilómetros de largo para emitir ondas de muy baja frecuencia, o VLF. Pero, ¿por qué usar frecuencias tan extremas? ¿Qué tienen de especial estas ondas VLF que no tenga una comunicación de radio militar estándar? La física de la propagación de ondas es la clave aquí. Las ondas de radio normales de alta frecuencia rebotan en la superficie del océano. Si imaginamos un estanque, una onda de alta frecuencia es como tirar un puñado de gravilla. ¿Hace pequeñas ondas en la superficie que rebotan contra el casco de un barco? Exacto. Pero una onda de muy baja frecuencia, una VLF, tiene una longitud de onda de decenas de kilómetros. No es gravilla, es la marea del océano entero. ¡Uf, qué barbaridad! Y esa longitud masiva le permite ignorar los obstáculos, penetrar cientos de metros bajo la superficie del agua salada y llegar directamente a los submarinos nucleares sumergidos. Les permite recibir órdenes de lanzamiento sin delatar su posición saliendo a la superficie. Lo fascinante aquí, revisando el trabajo del geocientífico David Deming, es que las fechas y los lugares encajan como un reloj suizo. Deming correlacionó los registros y descubrió que los picos de transmisiones VLF operativas de la Marina coincidían con las oleadas de quejas del zumbido en la población. Y si volvemos a 1971, a la ciudad de Bristol, en Inglaterra, donde todo empezó a documentarse masivamente. Esa fecha marca exactamente un aumento sin precedentes en los ejercicios navales de comunicación VLF en el Atlántico Norte. Estela. Sí, lo fascinante aquí es cómo una correlación estadística se vuelve difícil de ignorar. Sin embargo, la teoría de las comunicaciones submarinas presenta grietas importantes desde la perspectiva táctica. Precisamente, aquí es donde tengo que cuestionar severamente la lógica de la Marina. A ver, si el objetivo es mantener a los submarinos ocultos y seguros, utilizar una señal electromagnética tan inmensamente cruda y potente que literalmente hace vibrar las ventanas de las casas de los civiles a miles de kilómetros tierra adentro, es un error garrafal. Es bastante contraproducente, ¿sí? Es el equivalente a intentar susurrar un código nuclear secreto usando un megáfono defectuoso que despierta todo el continente. Un ejército obsesionado con el sigilo habría rediseñado esa tecnología inmediatamente, ¿no crees? Totalmente de acuerdo. Y hay otro fallo en esta teoría. Los afectados afirman que el sonido es mucho más opresivo dentro de sus casas que al salir al jardín. Si la onda viene del cielo, de esos aviones, debería oírse igual fuera. Ese contraargumento acústico es irrefutable.
La falta de sentido táctico de revelar accidentalmente tu red de comunicaciones nucleares, sumada a la acústica de interiores que mencionas, nos obliga a contemplar una conclusión mucho más sombría. ¿A qué te refieres? A que si las ondas no son un fallo accidental buscando submarinos en el océano profundo, cabe la posibilidad de que el objetivo no sea el agua, sino las personas mismas. Madre mía, esto nos arroja de lleno a la segunda teoría conspirativa, la tortura acústica y el control mental. Es la idea, verdaderamente escalofriante, de que los gobiernos están utilizando a sus propios ciudadanos como ratones de laboratorio para probar armamento de manipulación psicológica invisible. Suena a película distópica, pero cuidado. Ya, es que los archivos desclasificados revelan que la tecnología existe. Gracias a la Ley de Libertad de Información salió a la luz un documento del Pentágono fechado en 1998, titulado Efectos biológicos de determinadas armas no letales. Y ese informe es un pilar fundamental para comprender el alcance del armamento moderno. El documento detalla explícitamente la militarización del efecto Frey que mencionamos antes. ¿Y qué hicieron exactamente? Pues relata un experimento exitoso y verdaderamente aterrador donde los científicos militares lograron transmitir los números del 1 al 10 directamente al interior del cráneo de un sujeto humano consciente. ¿Pero cómo? ¿Con una máquina? Utilizaron un cañón láser de pulsos de radiofrecuencia apuntado al individuo. El sujeto escuchó una voz incorpórea contando con absoluta claridad dentro de su cabeza. Al mismo tiempo, los micrófonos de alta fidelidad desplegados por toda la sala de pruebas no captaron ni un solo decibelio. Silencio absoluto en la habitación mientras una voz invadía la mente del sujeto. Es la pesadilla definitiva de la privacidad. Es como una conexión Bluetooth no autorizada y extremadamente siniestra que se enlaza directamente con el sistema nervioso central. Sí, es una invasión total. Y si observamos el historial documentado de la inteligencia militar, la tortura acústica es una táctica básica comprobada. Las agencias han utilizado la privación extrema del sueño bombardeando prisiones militares con música a un volumen ensordecedor durante semanas. Claro, el objetivo es quebrar la psique. Exacto. Causar colapsos nerviosos y anular la voluntad mediante la fatiga sonora ineludible. Y esto plantea una pregunta importante sobre los límites de la ética de defensa. La línea que separa la ciencia ficción del armamento clasificado es prácticamente inexistente. Poseer un arma que puede inducir voces fantasma, vibraciones físicas, terror extremo y privación del sueño a distancia sin dejar un rastro físico es el santo grial de la guerra psicológica. Pues aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque requiere cuestionar la motivación logística. A ver, si asumimos que una superpotencia posee esta pistola de rayos telepática, ¿por qué elegirían probarla en lugares remotos y pacíficos como Kokomo, en Indiana, o la zona rural de Taos? Ya, parece no tener sentido. Volver locos a un puñado de residentes que solo intentan vivir su vida no parece tener un valor estratégico para un imperio militar. Bueno, desde la perspectiva del diseño experimental clandestino, la elección tiene un sentido bastante perverso. Aislar un fenómeno sutil como la manipulación electromagnética requiere un entorno libre de contaminación. ¿Contaminación? ¿Acústica? Electromagnética y acústica. Una gran metrópolis tiene demasiado ruido superpuesto. Una población rural pequeña, pacífica y aislada es la placa de Petri perfecta para medir los efectos biológicos y psicológicos puros del arma sin interferencias. O sea, un laboratorio a cielo abierto. Es una posibilidad siniestra. Pero montar toda una infraestructura clandestina, desplegar satélites o aviones camuflados continuamente solo para torturar a pequeños pueblos, parece un esfuerzo económico y operativo astronómico. Completamente. ¿Qué pasaría si descartamos los satélites espía y los aviones militares? ¿Qué pasaría si la causa del tormento enloquecedor no viene de operaciones secretas en el cielo, sino de la infraestructura cotidiana, cruda y mundana que atraviesa el subsuelo bajo nuestros pies? Y ese cambio de perspectiva nos lleva a la tercera teoría, que desde el punto de vista de la ingeniería física y el análisis de datos puros, es la más fundamentada: el síndrome del gasoducto. Ajá. Esta teoría no proviene de archivos desclasificados, sino del trabajo incansable de un investigador ciudadano llamado Steve Kohlheis en el estado de Connecticut en 2009. Fíjate que la forma en que Steve Kohlheis llega a esto es digna de una novela de detectives. Todo comenzó con su mascota.
Su perro empezó a mostrar un terror irracional dentro de la casa, temblando en los rincones sin ningún estímulo visible. Estaba percibiendo algo que su dueño no. Cimáticos, ondas constantes y diminutas, como si el terreno estuviera bajo los efectos de un microterremoto perpetuo. Utilizando su formación técnica, decidió explorar el perímetro de su comunidad. Y el hallazgo de Steve Kohlhaas se fue revelador. Descubrió que una gran corporación energética acababa de finalizar la construcción de una inmensa estación de compresión de gas de alta presión a una distancia muy corta de su zona residencial. ¿Y cómo genera eso un sonido así? Para entender cómo un tubo genera un zumbido aéreo, hay que observar la dinámica de fluidos. Una tubería de acero de 1 metro de diámetro, sometida a presiones masivas, no es solo un conducto, actúa como una flauta gigantesca y subterránea. Ah, entiendo. Cuando las turbinas de las estaciones de compresión empujan el gas a través de la red, crean inmensos diferenciales de presión y turbulencias. Esas turbulencias generan vibraciones. Exactamente. Generan ondas estacionarias de energía de muy baja frecuencia o infrasonidos. Y la física de los materiales dicta que el infrasonido viaja mucho más eficientemente a través de la corteza terrestre, de la roca madre y los sedimentos, que a través del aire abierto. O sea, la vibración viaja kilómetros por el subsuelo hasta golpear los cimientos de hormigón de una vivienda. Eso es. Y cuando Steve Kohlhaas comprendió ese mecanismo, realizó un trabajo cartográfico que sinceramente hiela la sangre. Tomó un mapa oficial detallando toda la red y las recientes expansiones de los gasoductos de alta presión de Estados Unidos. Luego, tomó el mapa global donde se agrupaban las quejas por el zumbido misterioso. ¿Y encajaban? Al superponer ambos documentos, la correlación era absoluta. Las áreas de tormento coincidían milimétricamente con las venas de gas natural. En el caso de Taos, justo antes del Calvario de 1992, la ciudad acababa de expandir radicalmente sus líneas de gas. Increíble. Y si miramos a Bristol, en 1971, los archivos de urbanismo muestran una masiva instalación de infraestructura de gas de alta presión ese mismo año. La superposición de datos es innegable. Y este modelo acústico resuelve la mayor anomalía del misterio, porque el sonido es destructivamente fuerte en el interior de los hogares y casi imperceptible en la calle. El efecto megáfono de la arquitectura moderna. Los registros de Kohlhaas documentan un drama humano desgarrador en West Hartford. Una familia notó que su hijo pequeño comenzó a sufrir migrañas brutales, cambios de humor extremos y una depresión letárgica que desconcertó a todos los médicos. Un sufrimiento terrible para un niño. Pues resulta que la familia, buscando eficiencia energética, había sellado y aislado térmicamente su casa de forma impecable semanas antes. La ciencia detrás de esto es trágica. La longitud de onda de estos infrasonidos subterráneos coincide a menudo con las dimensiones físicas de una habitación estándar. O sea, al sellar la casa, evitaron que la energía escapara. Exacto. La propia estructura de la vivienda se convirtió en una caja de resonancia acústica perfecta, atrapando y amplificando brutalmente las vibraciones del gasoducto que entraban por los cimientos. Esa familia construyó sin saberlo una cámara de tortura acústica para su propio hijo. ¡Qué barbaridad! Steve Kohlhaas denominó a este fenómeno síndrome del gasoducto. Y fíjate, la tragedia secundaria de este síndrome recae en la comunidad médica. Por los diagnósticos erróneos. Claro, al no encontrar un vector biológico o una enfermedad clara, y al escuchar a pacientes afirmar que la casa zumba, los profesionales de la psiquiatría suelen emitir diagnósticos devastadores e incorrectos. Miles de personas son medicadas por esquizofrenia aguda o trastornos de paranoia severa, cuando en realidad la raíz de su deterioro mental es un bombardeo físico y medible de vibraciones industriales en su sistema nervioso. Y a pesar de que toda esta investigación, la cartografía, los historiales médicos y las mediciones de campo fueron presentadas formalmente a las autoridades locales y federales, el silencio del sistema ha sido pétreo. No ha habido investigaciones oficiales, ni paralización de infraestructuras, ni reconocimiento del daño. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues si conectamos esto con el panorama general, profundizar en las razones de ese silencio institucional revela un escenario sombrío. Si una agencia gubernamental reconoce formalmente y certifica que la red energética nacional está provocando daños neurológicos comprobables en la población civil a través de vibraciones de baja frecuencia,
El impacto jurídico sería cataclísmico. Exactamente. Obligaría a rediseñar, amortiguar o desmantelar miles de kilómetros de infraestructura crítica. Las demandas colectivas por daños a la salud y pérdida de valor inmobiliario llevarían a la bancarrota a la industria energética de la noche a la mañana. Claro. El dinero manda. Financieramente, para el sistema es infinitamente más viable ignorar el sufrimiento de un pequeño porcentaje poblacional que enfrentar un colapso económico estructural. Pues al ensamblar todas estas piezas, el panorama final es de una claridad perturbadora. La teoría de la infraestructura civil, los gasoductos y las estaciones de compresión, posee la base física y cartográfica más sólida. Explica el mecanismo de transmisión, la amplificación en interiores y la geografía del fenómeno. Todo encaja. Sin embargo, la absoluta negativa de las autoridades a medir estas frecuencias o investigar a las corporaciones es el caldo de cultivo perfecto que da vida y legitimidad a las teorías conspirativas extremas de control mental y militarización. Cuando las instituciones dan la espalda a la evidencia física, la sociedad inevitablemente imagina intenciones maliciosas en las sombras. Claro, la falta de transparencia gubernamental actúa como un acelerante para la paranoia colectiva. Es una consecuencia natural cuando el dolor empírico es tratado con indiferencia oficial. Y esto nos empuja hacia una reflexión final que requiere analizar nuestro entorno con nuevos ojos. A menudo, la cultura popular condiciona a la sociedad a buscar grandes conspiraciones en el cielo nocturno. Se imagina agencias de inteligencia hiperfinanciadas diseñando láseres invisibles, o se especula con intervenciones de otro mundo en bases militares subterráneas. Sí, lo de película. Pero quizás la maquinaria más aterradora y destructiva no requiere de tecnología clasificada ni de mentes perversas planeando el control global. La amenaza más profunda es sencillamente la apatía corporativa total y el afán desmedido de lucro. El dejar hacer. Es importante imaginar el peso de esta realidad. La misma red cotidiana de tuberías que calienta los radiadores en invierno y enciende los fogones está, simultánea y silenciosamente, fracturando la salud biológica y mental de miles de personas. Y las poderosas entidades que operan esta red eligen apartar la mirada para proteger sus márgenes de beneficio, dejando a familias enteras atrapadas en cajas de resonancia de su propia creación. Es una reflexión muy dura. Porque si algo tan benigno e invisible como el transporte subterráneo de gas natural puede destrozar el sistema nervioso humano por pura fricción no calculada. Cabe preguntarse profundamente, ¿cuántas otras comodidades de la vida moderna, integradas de forma invisible en el día a día, están exigiendo un coste biológico oculto que la ciencia corporativa aún se niega a reconocer? Da mucho que pensar. Es momento de despedir este análisis documental exhaustivo. Se agradece sinceramente a nuestra audiencia la compañía durante esta exploración de los límites entre el sonido, la mente y el poder. Es importante recordar suscribirse a este espacio para asegurar el acceso a futuras inmersiones en la realidad oculta de nuestro entorno. Se anima encarecidamente a apoyar la continuidad de este trabajo de investigación utilizando los métodos descritos en la información adjunta. Y por supuesto se agradece compartir este contenido con mentes curiosas dispuestas a seguir cuestionando lo establecido, para continuar juntos buscando la verdad en medio de la estática. Un saludo cordial y hasta la próxima edición.